Continuamos nuestro estudio de la teología contemporánea y ahora vamos a continuar. Ya vimos un panorama, realmente un panorama de la teología protestante, de la teología católica del siglo XIX y del siglo XX. Pero nuestro tema es teología del siglo XIX. Y aún así, antes de entrar a la teología del siglo XIX, bueno, vamos a hablar de antecedentes, de acontecimientos y cosas que surgieron antes, en los siglos anteriores. Bueno, el imperio, el antiguo y original imperio romano, que cayó pues en el siglo V, pero que sobrevivió en la parte este, en el oriente, como Bizancio, o el imperio bizantino. Por fin también se acabó en el siglo XV. Siglo XVI aparece la Reforma protestante. Y bueno, aparecen conflictos. Ahora ya no son tanto los problemas con los grupos o con las tribus bárbaras que ya estaban asimiladas, pero sí el mundo islámico, que es el que conquistó el imperio de Bizancio y que amenazaba a Europa por el oriente. Y viene la época de los descubrimientos, la época de los viajes, siglo XV, siglo XVI, aún siglo XVII, y va dándose lugar a una nueva era. Se le conoció como modernidad, aunque nace más tarde, pero estos son los acontecimientos que van abriendo el espacio. ¿Ya? Personajes importantes de este periodo, bueno, filósofos como René Descartes, Baruch Spinoza, John Locke, Voltaire, Rousseau, y algunos más en el campo de la teología, como Reimaros, Lessing, personajes importantes de la época. No nos vamos a detener ahí, solo estoy mencionándolos para que tengamos una idea. El primer personaje que vamos a trabajar con un poco de más detalle es Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, básicamente. Está él en la transición del racionalismo de Descartes y el empirismo de John Locke. ¿Qué puedo saber o qué puedo conocer? La pregunta filosófica. Y para Kant la filosofía se convierte en una explicación del conocimiento de las cosas en vez de una explicación de las cosas. Cambia un poco el enfoque y eso a nosotros pues parece que no nos interesa, no nos importa cómo es la cosa, pero afecta la manera en que se va haciendo filosofía y se va haciendo teología también. Según Kant, las ideas sirven de enlace entre el mundo natural y el mundo moral. Entonces la otra pregunta, ¿qué debo hacer? Lo correcto. La ética es autónoma, radica en el individuo. De ahí viene la idea de la autonomía del ser humano. La razón puede determinar la voluntad, sí. Y el deber es la conformidad de la voluntad a los intereses de la razón. Él va a hablar del imperativo categórico, que es un imperativo ético y una cuestión ineludible. Lo más importante que el ser humano se decide a hacer, moralmente hablando. El otro filósofo es Hegel. Los alemanes tenían 3 nombres: Jorge Federico Guillermo Hegel. Famoso porque él revive
la famosa dialéctica que venía desde tiempos antiguos. Y entonces va desarrollando sus ideas con la trilogía de tesis, antítesis y síntesis. Bueno, la influencia de Hegel se hace sentir en pensamientos como los de Marx y su materialismo dialéctico, que desarrolla y que luego en el siglo XX se convierte en un sistema político. Y el tercero es Friedrich Nietzsche, famoso también, porque él anuncia la muerte de Dios y la independencia absoluta del sujeto, del ser. Lo sobrenatural, la religión, la metafísica, la moral, son formas veladas de esclavitud, son valores negativos de la cultura. La muerte de Dios. Dios es un invento humano, ya lo habían dicho otros filósofos antes, pero Nietzsche lo confirma y propone el famoso superhombre. Él dice que la fe cristiana lo que ha producido son borregos, ha domesticado a la humanidad y que ahora hay que liberarla, y el superhombre es el hombre que es capaz. No es Superman de los cómics, de los superhéroes. No, este es el superhombre en el sentido de la liberación, de la autonomía y de la capacidad humana para salir adelante. Esto produjo, bueno, no solo esto, otras cosas más, produjeron lo que se llama liberalismo teológico, o teología liberal, y se refiere a un método libre de investigación histórico-crítica de las fuentes de la fe y de la teología. El liberalismo incluye tanto el subjetivismo como el pretendido objetivismo de las ciencias, por ejemplo, y el subjetivismo de la experiencia religiosa. El cristianismo no es una revelación, sino es una realización de la esencia humana, entre otras, pues. Se relativiza todo, se vuelve antisobrenatural y se va deconstruyendo, diríamos hoy, mucho de los dogmas de la fe cristiana. Bueno, dejamos ahí por ahora y seguiremos en otro video avanzando con otros temas de la teología del siglo XIX.